Muy buenas tardes, o noches, o días, según cuando estés escuchando esto, y bienvenidos a otro episodio de Another Regular Podcast, tu puto zulo de confianza. En el día de hoy me acompaña, por supuesto, y como siempre, mi inestimable compañero, mi gran ayuda, mi gran amor, Joan Paolo, el encantador de ancianas. Buenas Sí, tardes, Juan Pablo. bueno, yo comencé encantando ancianas allá por el 99. Yo nací en el 98, pues en el 99 ya las ancianas me veían y me decían, este chico, ojalá poder hacerle lo que es ilegal en España actualmente, ¿no? Muchas gracias por tu calurosa presentación. Mi amigo Alejandro, a.k.a. la persona que le comentó a Karl Marx que quizá hemos vivido durante toda la historia con una clara división de clases sociales en la cual los ricos se enriquecen más con la mano de obra pobre. Sin duda, sin duda, puede ser que yo tuviese el germen de las ideas que luego Karl Marx desarrollaría en ciertos libros conocidos como El Capital o El Manifiesto Comunista. Todavía Puede ser que estamos, yo to- fuese de esa génesis. todavía estamos tímidos, pero ya programa a programa estamos colando una pullita al capitalismo y una pullita a que nosotros quizás el capitalismo lo vemos un poco mal y que se debería regular el mercado más y tal. Y ya los próximos episodios directamente serán nosotros divagando, borrachos absolutamente, insultando el capitalismo sin ningún tipo de problema. Llegará algún momento en el que algún programa que vaya a tratar sobre X, supuestamente, sea cagarnos en la puta madre de Abascal, por ejemplo. Por ejemplo, entre otros, ¿no? Por ejemplo. Entre otros, digo ese por poner mil de los ejemplos que se podían poner. Pero Por, sí, llegará un momento. por Pero bueno, desgracia, como eso no ha llegado aún, excepto por desgracia, ¿qué nos toca hoy? hoy no nos toca cagarnos en la puta madre de Abascal. Ya me gustaría, algún día tendremos que eh, hablar de eso en concreto. Pero hoy no. Hoy nos toca hablar de Funny Games, juegos divertidos, según dice Wikipedia que se llama en español. Yo quiero creer que no. No he visto ningún cartel que atestigue ese, pero bueno. Funny Games, juegos divertidos. Una película del año 1997 dirigida por el bueno de Michael Haneke, de producción austríaca, y que a lo mejor es más conocida por el público general por su adaptación, bueno, no adaptación, por el remake que hizo el propio Haneke en Estados Unidos en el año 2007, siendo una película gemela, como comentaremos más adelante, pero más conocida seguramente por esa segunda adaptación. Es una película que sin duda es de culto, puede ser la película más reconocida o la película más famosa de este director europeo y sin duda creo que es una de tus películas fetiches, ¿no, Juan Pablo? Sí, la verdad que lo dices con mucho gusto y es verdad. Me encanta esta película, me maravilla. Eh, Michael Haneke es un director muy suyo y la verdad que esta película, en cierto sentido, es un estereotipo de lo que hay los estadounidenses, no los estadounidenses, sino el mercado en general. No digo los estadounidenses, pero realmente esto pasa en España, en Francia, etcétera. Hay como un estereotipo de cuando se habla de cine europeo, ¿no? Hay distintas Ujú. formas de entender qué es el cine europeo y esta, por ejemplo, podría ser una de las causantes de ese estereotipo. Sobre todo porque esta película es una película muy compleja, con muchas capas, y ya las hablaremos más adelante. Y Michael Haneke, pues la verdad que es un director muy culpable, porque es un director muy complejo, para lo bueno y para lo malo, que se encarga básicamente de que todas sus películas estén llenas de crítica hacia la cultura en general y hacia la sociedad en general, ¿no? Luego, como tú mencionaste, tiene una versión americana. Básicamente Michael Haneke justifica esa versión americana diciendo que la crítica que él quiere con Funny Game, por culpa de que fuese una producción austriaca, no fue una película muy escuchada. Por lo tanto, él quiso creer que si hacía la misma película en versión americana iba a ser más vista. Ya lo comentaremos más adelante que ninguna de las dos, la crítica para el gran público no entendió la crítica o no la quiso entender o le dio absolutamente igual o qué, pero la película fue vista como una película de terror barra suspense, cualquiera más. Y desde luego que no lo es. Mm, no, Yo definiría Funny Games como la película, o sea, para mí el título alternativo de la película sería Lo que te ocurre cuando tu hobby es jugar a adivinar la canción de música clásica. vaya, ese es el título para ti, ¿no? Sí, para mí el título sería ese.
es sin duda una película que sigue, como tú bien dices, un poco ese estereotipo de película europea y un poco incluso el propio estereotipo de película de Haneke, porque Sí, no, yo no me he visto la filmografía entera de Haneke, ni mucho menos, pero de otras películas que he visto suyas como El Séptimo Continente o La Pianista, me parece que, sin embargo, esta tiene un punto diferencial respecto a esas otras que he visto, que es que esas otras películas tienen un ritmo así muy pausado, un ritmo muy lento y que no sabes muy bien por dónde va a terminar de tirar la trama de la película hasta que llega un final en el que de repente todo cambia y todo se va de madre. Sin embargo, en Funny Games no hay vuelta de hoja. Sabemos a lo que vamos prácticamente desde el principio. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte, Juan Pablo, ¿cómo llegaste tú a esta película? ¿Cómo la conoces? ¿Por qué la ves? ¿En qué momento la ves por primera vez? Y para luego comentarte yo lo propio. bueno, yo realmente conozco esta película. Sinceramente, soy un fanático del terror y del suspense. Más adelante hablaré sobre el problema que le veo yo a esta película con respecto a su género, pero soy un fanático de esos géneros, sobre todo del terror. Y entonces, ya yo quizás la vi por primera vez con 16 15 años y yo buscando películas de terror. Y entonces vi Funny Game. Bueno, recuerdo pequeño, ahora que lo mencionas, recuerdo de pequeño cuando se estrenó en el cine Yelmo, Funny Game, la americana, y yo veía la portada y yo pensaba que iba a ser una película muy gore. No sé por qué, porque la portada de la americana eran los dos chicos vestidos de blanco, pero con las manos ensangrentadas y con el con el palo de golf. Y entonces yo pensé que iba a ser una película muy gore, y desde pequeño hasta mi adolescencia crecí creyendo que esa película iba a ser una película muy explícita, de violencia muy visual, etcétera. Y cuando la vi, pues la verdad que cuando la vi, yo creo que no la supe entender, pero me gustó. Me gustó, pero no entendí el mensaje del todo. Y yo he visto esta película varias veces en mi vida. La he visto varias veces y cada vez que la veo me gusta más y más. Me gustaría saber, para empezar, si la primera versión que viste fue la americana o la austríaca, de que es de la que vamos No, a no, hablar hoy. yo Que bueno, que al final es lo mismo, pero... no, yo vi la americana, y la austriaca de hecho la vi bastantes años después. Ok. Bueno, en mi caso, yo tengo que decir que la película la vi por primera vez con razón de grabar este programa. No voy a mentir a nadie. Tú me propusiste hacer el programa sobre esta película y yo te dije, vamos con ello. Para empezar, yo es una película que conocía desde hace ya muchos años. La versión americana, yo no sabía que había una versión original austríaca. Para empezar, porque yo no sabía que era de Haneke. O sea, yo conocía la figura de Michael Haneke, no había visto prácticamente nada de él. No sabía que Funny Games era una película suya, sabía de que iba Funny Games, sabía el rollito este de que iba de dos putos psicópatas que se metían en la casa a torturar a una familia y toda la pesca. No recuerdo por qué o dónde vi que la película iba de eso, pero lo vi en algún lado. Pero nunca llegué a ver la película. No sé, nunca me llamó la atención la película. Cuando yo empecé a ver parte de la filmografía de Michael Haneke en mi intento por empezar a conocer un poco el cine europeo, descubrí que efectivamente era de Haneke. Y yo dije, coño, pues si esta película de la que tanto he escuchado hablar es de este señor. Y la vi definitivamente con motivo, como ya he dicho, de ver este programa. Pero bueno, creo yo que esta puede ser una buena introducción para esta película que vamos a tratar hoy. Y si te parece bien, Joan Paolo, podemos ir a por una birrita para acompañar esto como Dios manda y nos ponemos ya manos a la obra después de la pausa. Vamos. Pues estamos de vuelta en Another Regular Podcast, tu puto hoyo de mierda de confianza. Sí, señor. Y sí, señor. Y bueno, ¿por qué quieres empezar, Juan Pablo? ¿Qué quieres traernos hoy sobre esta película?
te voy a ceder un poco a ti la iniciativa con esta, dado que sé de De mi tu devoción, gusto ¿no? por ella, de tu devoción por ella, efectivamente, para que tú un poco hagas los saques y yo hago los restos en función de lo que tú vayas diciendo, Bueno. porque de primera, tengo que decir yo que es una película que me gustó, pero que no me parece ninguna obra maestra. Me parece que puede ser una película que es muy buena, pero que es un poquito tramposa. Pero Sí, bueno, sí, sí, yo estoy de acuerdo ahí. Yo no la considero, es que una obra maestra. Es que depende del punto de vista, ¿no? Lo de siempre. Yo considero una obra maestra ya de un cine, ¿cómo se dice? Que quiere, que busca ser no revolucionario, sino irreverente, que quiere ser muy atrevido, que obviamente es Michael Haneke, no es un director para todo el mundo, y esta película no es una película para todo el mundo, y esta película yo no la definiría como obra maestra, pero a mí me fascina. Y si es una película que yo creo que necesita existir, o es muy bueno que exista, porque, bueno, ya lo hablaremos más adelante. Primero vamos a hablar acerca de la película en sí, ¿no? ¿De qué trata? Y básicamente, grosso modo, la película pertenece a dos subgéneros del terror o del suspense. No voy a entrar en la discusión de si el terror, existe una diferencia entre terror y suspense o son... Hostia, le acabo de dar un golpe al micro. Perdón, gente. Cuídense los oídos. yo personalmente no lo he notado, Ah, vale. si eso te consuela. Pues eso, hay gente que dice que el terror y el suspense no existe la división, sino que es el mismo género, solo que tratado de forma distinta. Pero bueno, vamos a llevarlo de la misma mano. Y son dos subgéneros que sería el home invasion, ¿no? La invasión de una casa, y el slasher. El slasher porque son dos protagonistas que son dos asesinos muy carismáticos que van a matar a un grupo de víctimas que son inocentes. Aquí ya Haneke hace la primera genialidad, que es coger estos dos géneros, poner sus características pero en su reverso. Mientras que el protagonista slasher, todos los slashers de la historia son personajes hiper icónicos. Jason de Viernes 13 es muy icónico, la máscara de hockey con el machete. Freddy Krueger es súper icónico, la cara quemada, el jersey a rayas, la garra. Leatherface de la Matanza de Texas también es icónico con la motosierra. Pues estos dos son absolutamente simples. Camiseta blanca, pantalón blanco, guantes, escopeta y palo de golf. Ya tenemos aquí el primer giro. Segundo, los protagonistas que mueren en los slasher son adolescentes que, que están completamente dentro del pecado. Son fiesteros, alcohólicos, drogadictos, aparte siempre está el bully, siempre hay un personaje nerd y siempre están teniendo sexo en las películas de slasher. Pues aquí simplemente una familia. Una familia feliz, ni siquiera sabemos si son buena gente o si son mala gente, sabemos que es una familia pudiente, que se puede permitir tener una lancha, y ellos los torturan. Y ni siquiera han cometido ni un mínimo pecado. Su máximo pecado es existir. Bueno, yo aquí añadiría que su pecado es que su forma de divertirse es jugar a adivinar la canción de música clásica. Ya, claro, De nuevo hay refiriéndome a cómo yo habría titulado la la película. película. También tengo que decir que es una familia que si bien no ha cometido ningún tipo de error, no ha demostrado ser mala gente, como tú dices, es una película, es una familia muy pudiente, ya se empiezan a notar las cervezas, es una Sí, sí. familia muy pudiente, es una familia que no solo es que se pueda permitir tener un barco o lancha, sino una casita junto al lago, que presuponemos que es su casa de verano, no es su casa, no es su domicilio habitual. Y bueno, para empezar, yo ya mantengo un cierto distanciamiento con las personas que viven en una realidad socioeconómica como la que vive esta familia. Pero bueno, eso al final entronca con lo que decíamos al principio del programa de que somos más rojos que Stalin. Pero más allá de eso, a mí hay una cosa que sí me parece muy característica de la película y es el hecho de que no empatizas, o al menos yo personalmente, a lo mejor tú vas y ahora y me desmontas esto por completo, pero no empatizas en ningún momento con la familia. No es que hayan hecho nada malo, pero es que tampoco te dan ningún motivo para empatizar con ellos más allá del hecho de que están siendo torturados y asesinados en su propia casa sin motivo alguno. Pero Y más allá de ese motivo, que ya es un motivo importante, más o menos, pero más allá de eso, no consiguen transmitir, al menos a mí personalmente, nada que me haga decir,
joder, pobrecito. Yo de hecho no solo estoy hiper de acuerdo contigo, sino que lo voy a llevar más allá, es parte de las características del género slasher. Cuando tú ves una película slasher, quieres ver, el protagonista de los slasher es el asesino y lo quieres ver todo el rato matando. Y esta película, hasta hay un momento que ya lo diremos más adelante, yo creo que una de las gracias de esta película es que se rompe la cuarta pared, cosa que yo por lo general detesto que se rompa la cuarta pared, pero en este caso en concreto me gusta porque Haneke lo hace lo hace tan obvio que no es elegante, sino que es absurdo. Y por eso yo creo que funciona también. Y como última característica del género slasher que está al revés, es la de los asesinatos. En género slasher, la violencia es hiper explícita. Y por eso te gusta ver a Jason atravesando adolescentes que están teniendo sexo con el machete y bien, y que eso todo sea súper grotesco, y aquí literalmente no se ve la violencia. A pesar de ser una Aquí está película todo oculto. muy Sí. violenta. Bueno, también hay que decir que es una violencia, o sea, es muy violenta en tanto que, bueno, como siempre decimos, que no la haya visto, que la chupen, porque aquí vamos a hacer spoiler Ah, es verdad, es hasta verdad. de todo. Mueren todos. Sí. Ya diremos con qué condiciones mueren todos. Porque hay una trampita, que es por esto por lo que yo decía que me parece una película tramposa, que puede ser un elemento autoparódico, pero bueno, por mucho que sea autoparódico, puede no gustarte. Y a mí personalmente no me, o sea, me parece tanto maravilloso como una puta mierda. Pero bueno, ya más adelante hablaremos de eso. Y, ¿y por dónde iba yo, Juan Pablo? Estabas hablando acerca de que mueren todos y los por ahí, básicamente. Efectivamente, efectivamente, perdón, el alcohol. Como decía, Mueren Todos es una película en la que hay una violencia evidente y manifiesta, en tanto que llegan a una casa y se cargan a toda la puta familia y se cargan hasta a un niño pequeño de un puto tiro en la cabeza, Y a un perro, tío. pero sin embargo eh, es una violencia muy comedida, porque hasta cierto punto, digamos incluso hasta la mitad de la película, la única violencia que se ha dado es el hecho de que le han partido la pierna al padre, metiéndole un palazo con un palo de golf, una hostia, pum, te parte la pierna, y se han cargado al perro. Y ya está. Y ya está. Y no hemos visto ningún otro acto violento. Vemos ya una especie de tortura psicológica, porque ya están ejerciendo una tortura psicológica sobre la familia, pero no hay más tortura a nivel físico. Y hasta que no avanza mucho la película, no hay más tortura ni hay más violencia física. Y cuando ya hay más, tampoco es una cosa muy loca en el sentido de que, evidentemente, como tú dices, no se hace explícita, nunca se muestra en pantalla. Es Todo que lo que ahí yo creo ocurre que es fuera de plano. ese matiz me encanta, que es lo que tú acabas de decir, todo ocurre fuera de plano. Y yo, para ya empezar a hablar sobre la película, lo que a mí me interesa de la película es que esta película es tres grandes críticas que hace Haneke. La primera es cómo, bueno, todo esto ya no son especulaciones mías, sino que son palabras de Haneke en distintas entrevistas que él ha dado. La primera es cómo la sociedad cada vez a más, y esto a día de hoy pues ya es el siguiente nivel gracias a las redes sociales, está espectacularizando la violencia y cómo los espectadores nosotros nos estamos haciendo más fríos con la violencia real. Y todo esto a través de que en nuestra cultura la violencia no se trata de manera real. No nos enseñan las consecuencias de la violencia, sino que nos enseñan la parte no bonita, sino, bueno, la propia palabra es bastante clave, ¿no? Espectacular. Lo espectacular Sí, que es eso. el morbo, ¿no? Exacto. Luego, el segundo factor nos habla, es una crítica, ya esta crítica es absolutamente filosófica. Y la verdad, Haneke, te quiero hacer el amor. Mira que yo he visto bastantes películas tuyas y donde tienes películas que eres un pretencioso que da miedo verte, en esta te la sacas. Y es si realmente existe una diferencia entre realidad y ficción y si existe eso que dice mucha gente y yo me meto, yo me incluyo en este saco de yo esta película, que el protagonista es un pedófilo, me gusta porque sé que es ficción, pero yo en la vida real no lo apoyo. Ya, pero es que exista la ficción no quita que no exista.
¿Entiendes? En cierta manera, Ya. estás perdonándole la vida a un pedófilo, ¿no? Y ya por último, le hace la crítica al espectador en sí, diciendo, eres un morboso, no te gusta el drama de las personas, sino quieres ver a la gente muriendo. En ese sentido, yo creo que el punto clave, tanto del primer punto como del tercero que has dicho, es que busca constantemente a través de romper la cuarta pared. Bueno, no sé si deberíamos definir qué es romper la cuarta pared, Ah, pues sí, por si acaso. si quieres. Vale, romper la cuarta pared es un recurso utilizado en el cine, también en series, en el que los propios personajes de la película o de la serie son conscientes de que son personajes de una película o serie y se dirigen de forma directa hacia el espectador que está viendo la obra. Y te hablan a ti directamente a cámara. Es algo que podemos ver, el ejemplo más típico y que más puede sonar a la gente normalmente es el de Deadpool. Por ejemplo, exacto. Película, Sí, sí. película que yo aborrezco, pero bueno, que sirve muy bien para ejemplificar lo que es romper la cuarta pared. El personaje te habla y te dice lo que sea. En el caso de Michael Haneke, y en esta película, lo utiliza para mí buscando hacer que el espectador sea cómplice de lo que está ocurriendo. Él te muestra una serie de eventos violentos, te muestra una tortura que se estaba cometiendo sobre una familia y te muestra ese juego macabro que están cometiendo esos dos psicópatas sobre la familia. Y el único personaje que rompe la cuarta pared es uno de los dos asesinos. El que parece, por otra parte, el más inteligente. Habría que definir a los dos asesinos como uno payaso tonto y el otro payaso serio. Pues el payaso serio es el que se dirige constantemente a bueno, no constantemente, lo hace en unas cuantas ocasiones a lo largo de la película, de la historia, y siempre es una forma de buscar la complicidad del espectador, precisamente como tú dices, para banalizar la violencia. Es como, estás viendo esto, yo estoy aquí torturando a una familia, les voy a matar, y tú, en lugar de quitar la película y ponerte a hacer otra cosa que te recuerde que el mundo es un lugar bonito, sigues viéndome hacer esto. Y no solo eso, sino que además me dirijo a ti para decirte, ¿tú crees que han tenido suficiente o esto no es un final digno? Esto no es un arco argumental creíble. Porque para que sea un arco argumental creíble, tienen que seguir sufriendo. Y te lo dice a ti, directamente. Y de esa forma te hace culpable también de lo que está ocurriendo en ese momento. Otro momento también clave, cuando se dirige al espectador, es para apostar con el espectador si cree que la familia va a ser capaz de sobrevivir a esa noche junto con los asesinos. De esa forma, nuevamente, tú, indudablemente, y viendo lo subnormales que se comporta la familia y su nula capacidad de instinto de supervivencia que tienen, algo que demuestran a lo largo de toda la película, como iremos hablando más adelante, eh, pues tú, ante esas circunstancias, evidentemente apuestas por los asesinos. Dices, hombre, obviamente apuesto por ti porque sé que les vas a matar y sé que tal. Y de esa forma, nuevamente, te haces cómplice. Es que consigues hacerte cómplice con ese recurso. Mm, Una forma que me recuerda también a la utilización que se da en House of Cards para romper la cuarta pared con el personaje de Frank Underwood, que para quien haya visto la serie también es un hijo de puta, dejémoslo ahí, para quien no haya visto más, y que también constantemente está dirigiéndose al espectador buscando esa complicidad para ser un hijo de puta. Es como, sí, soy un hijo de puta, pero tú me estás viendo y no estás haciendo nada para impedirlo. Que tu única forma de impedirlo es dejar de ver esto, y no lo estás haciendo porque te gusta verme ser el hijo de puta. Ya. Eh, Vamos a hablar de la cuarta pared y en concreto, tú ya lo mencionaste, nos hace cómplices, pero por lo general nosotros ante cualquier película somos testigos. Pero esta película, en cuanto habla, nos hace cómplices. Empezamos siendo testigos de lo que sufre esta familia y luego nos hace ser parte de lo que sufren ellos. Y voy a hablar ya de la escena en concreto, que es para mí una escena maravillosa, que es la escena del mando, ¿no? Sí, sí. A mí me encanta esa escena y bueno, decir que es una escena histórica que ha sido referenciada en distintas otras series por lo excéntrica que es y es una escena por lo que yo digo de quizás esta película no es una obra maestra, quizás por esta escena, porque esta escena es una escena muy atrevida, muy arriesgada y como todo lo que es arriesgado, para según qué gente es una maravilla y para según qué gente es una puta mierda. La escena consiste en que la madre de la familia consigue
la escopeta de uno de los asesinos en cuestión, ¿no? Y entonces le pega un escopetazo en el pecho a uno de los asesinos y lo mata. El asesino listo, si no me equivoco, efectivamente. coge un mando de televisión y lo que hace es Se pone a buscar desesperadamente, además. Se pone a decir, ¿dónde cojones está el puto mando? ¿Dónde está el puto mando? Exacto, y consigue el mando, rebobina la película, la propia película que estamos viendo se rebobina y consigue arreglar esa situación. Revive a su compañero y consigue la escopeta para que ella no lo pueda matar. Entonces ya esto de que somos cómplices ya está a siguiente nivel. Literalmente, hemos permitido que la mujer no solo no sobreviva, sino que no caiga justicia poética hacia los villanos. Ya lo de eso, que somos cómplices ya es completamente explícito, no es subtexto. Y entonces aquí Haneke me recuerda a una cosa de internet, a un easter egg de internet, que no sé si conoces, Alex, que se llama The Game. ¿Te suena? The Game. De primeras no. The Games es un juego muy simple, solo se gana si no te acuerdas. Si te acuerdas de The Game, Vale, perdiste. ok, Pues ok, perdiste. sí. Pues aquí me recuerda bastante porque hace un metajuego muy concreto. Y aquí la película, en cierta manera, su género podría ser metacine, porque esta escena es completamente fuera de contexto, es meta cinematográfica. Se da marcha, se rebobina. Ya encima de la película, si la ves hoy en día, pues se podría hacer incluso más... esa escena es generacional, directamente, porque hoy en día lo habría hecho, yo que sé, dando para atrás a un smartphone. Si la escena, si ese un remake de Funny Game, ¿no? Y es una escena icónica. Sin duda es metacine. Y además, aparte de ser metacine, me parece que, o al menos yo la interpretación que le di es que es autoparódica. Porque, Sí, también. o sea, ya de por sí el hecho de romper la cuarta pared suele ser un recurso arriesgado. Porque en muchas ocasiones romper la cuarta pared le quita, evidentemente le quita credibilidad a cualquier historia. Aún así, tú puedes hacer el pacto ficcional y comprar, ok, están rompiendo la cuarta pared, pero voy a seguir creyéndome que lo que está ocurriendo ahí es un universo creíble, completo, que sigue unas normas y unas leyes. En este caso ocurre lo mismo. Se está rompiendo la cuarta pared, pero tú dices, ok, bueno, vale, voy a aceptar que se rompa la cuarta pared, además porque se hace con la motivación que ya hemos explicado antes, pero es que llega un momento en el que cuando hace eso, que evidentemente es metacine, es destrozo mi propia película. O sea, pero de una forma consciente y activa, proactiva e intencionada. O sea, yo soy consciente de que mi película es una especie de parodia de los géneros que estoy haciendo, aunque no lo sea en la práctica, porque las escenas son de película de suspense al uso, como bien estabas diciendo tú antes. Son, es una película de suspense al uso, hasta que llega ese momento en el que dice, sí, soy una película de suspense al uso, pero es que además soy todo lo contrario y pues voy a quitar el momento redención de la protagonista cargándose a uno de los villanos y voy a chuparme tres huevos todo y voy a deshacer lo que tal. O sea, es autoparodia para mí totalmente. Y para mí también, aparte de ser un momento autoparódico, me parece el momento más cómico de toda la película, de Sí, largo. sí. O sea, yo, en el momento en que vi lo del mando, que yo te aseguro que no me lo esperaba en absoluto, me partí la polla. Dije, no puede ser que haya hecho eso. O sea, puto Janeque de los putos cojones, hijo de la gran puta. No puede ser que hayas tenido los putos huevos de poner a rebobinar la puta película. Y los tuvo, los Me tuvo. partí la polla, los tuvo, los tuvo. Me partí la polla, me pareció un momento buenísimo, pero que al mismo tiempo anula toda la pretensión y todo lo conseguido anteriormente en la película en cuanto al género suspense. A partir de ahí se convierte en una parodia, únicamente. Ya. Una vez eso ocurre, es solo una parodia. Sí, es que yo creo que definir esta película como thriller o terror es un error. Pero claro, es un spoiler si no lo haces. Porque claro, si tú vas a ver la película y eres un espectador cualquiera común y vas a ver la película y los géneros que te aparecen en la sinopsis o en cualquier página web como metacine, en metanarrativa o autoparódica o así, ¿por qué? ¿Y por qué no? No trata de dos simples... Es que la sinopsis es de una película
tan simple, las películas de los Home Invasion y los slasher son películas tan simples y sin justificación que cuando vas a ver un slasher no buscas ver una película que hable de que la identidad humana o la relación que tenemos los espectadores con la ficción o la relación que tenemos los espectadores con la violencia. Pues esta película sí lo hace. Entonces, se carga lo anterior, pero es que claro, no es que se lo cargue, es que lo anterior ya estaba, lo complementa. Si la ves por segunda vez y ya sabes todo, por ejemplo, la escena en la que por primera vez se rompe la cuarta pared, que es cuando uno de los asesinos mira a cámara y guiña el ojo, bah, esa escena, en el segundo visionado, tú te das cuenta de esto es lo que queríamos ver. Realmente hay el momento en el que los asesinos hacen una apuesta con nosotros los espectadores de si van a sobrevivir la familia o no. Ellos dicen, están a favor de la familia, ¿no? Estás a favor de la familia, quieres que ellos sobrevivan. Y se supone que tú como espectador deberías estar a favor de ellos. El Pero espect- no. Ya, claro. De todos modos, lo que mencioné antes es que esta película no fue entendida como estas críticas. Esta película no fue un fracaso, la verdad fue una película normal. En crítica, la película fue muy bien vista. La crítica en general fue una película aplaudida. De hecho, es una de las películas más aplaudidas de Haneke, como tú mencionaste antes, aunque ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa por Amor, que es la película esta de amor entre dos ancianos, que ahí en concreto, yo te digo, Haneke, eres un pretencioso. Es raro que una película no te salga triste cuando trata de dos ancianos que tienen Alzheimer. Raro será que la película no sea tristísima. Pues Ya. entonces, es una de las películas más queridas de Haneke y la gente la vio como un slasher o un home invasion más, pero que era distinta. Tenía algo que era distinto, que era que que los enemigos te hablaban a ti. Y sí fue criticada porque no hay redención. Al final, por lo general, al final de los slasher, hay una chica que sobrevive, como en esta película, que son las Scream Queens, que son estas chicas protagonistas de los slasher, y se llaman Scream Queen porque se pasan toda la película huyendo del monstruo y gritando. Entonces, sobrevive la mujer hasta que llegan al barco y la matan, ahogándola. Y entonces la gente decía, pero ¿con quién nos vamos a sentir identificados? Decía Hay que decir, hay que decir además que ese momento en concreto anula aún más el posible efecto redentorio que nunca llega, porque Haneke hace una trampita para el espectador, que es que al comienzo de la película están el padre y el hijo en el barco ahí gestionando cosas del barco y tiene un cuchillo. Y se ve como ese cuchillo lo apoya en donde cojones sea del barco y con una cuerda lo arrastra y se cae. Y nosotros, espectadores, sabemos que en ese barco hay un cuchillo que en algún momento puede llegar a ser utilizado. Cuando ya al final de la película los dos asesinos meten a la madre en el barco y la están llevando a mitad del lago para tirarla y ahogarla, nosotros espectadores decimos, coño, ahora por fin, aun con la escena del rebobinado del mando, puede haber un momento redentorio, ¿no? Hay un cuchillo, están en mitad del lago, no hay un mando de televisión cerca con el que rebobinar lo que está ocurriendo. Puede la madre por fin coger ese cuchillo y tal. Bueno, pues resulta que el cuchillo lo coge, empieza a intentar cortar sus ataduras, pero literalmente 0,1 segundos después se dan cuenta de que está utilizando el cuchillo, lo cogen y lo tiran al agua y se acabó cualquier posibilidad de redención. qué maravilla. Así que en ese sentido, Haneke hasta hace trampas para el espectador porque hace creer al espectador que Que va va a a haber sobrevivir. algún elemento que sirva de salvación, Pero pero no, nunca llega, nunca llega. nada. Hasta hay una cosa que sí hace Haneke, que es toda la película es frivolidad pura, hasta la escena en la que muere el niño y tenemos, ¿qué pueden ser? 10 minutos o más de silencio, la madre en el salón llorando, maniatada, ¿no? Ese plano de secuencia he leído que dura más de 10 minutos, Pues efectivamente. imagínate, ese plano, realmente, ahí Haneke ya sí está haciendo Haneke, ese es como una de las escenas que se consideran estereotípicas así del cine europeo o del cine asiático, que es un plano secuencia larguísimo, fijo, sin moverse, en el que está ocurriendo algo claro. Hay una película de 24 que se llama A Ghost Story, en el que una protagonista está,
una protagonista no, la protagonista está comiendo una tarta y se pega, yo qué sé si son 15 minutos comiendo tarta, pues aquí igual es una madre llorando la muerte de su hijo, lo que dure, y eso es seco, no hay banda sonora, no hay nada, solo hay una tele encendida, un salón, vemos los pies de un niño que acaba de ser asesinado y la madre llorando su muerte, ¿no? Y ahí yo creo que es la escena más seria de la película dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro Sí, es de... sin duda la escena que más trata de ser fiel, digamos, al espíritu que debería tener una película de suspense, un thriller o demás. Exacto. Eh, Ahí es cuando es la que trata de representar el género. Es Ya como lo... Haneke cuando él se queja de... hace la crítica a estas películas, pero tú dirías, no, pero es que hace la crítica haciendo una película de estas. No, no. Hace una película de estas, de terror y suspense, pero te enseña cómo debería ser realmente la violencia o el asesinato en la vida real, cómo realmente es. No es tan fácil como que venga alguien, te pegue un cuchillazo y en la siguiente escena estés corriendo, huyendo de alguien con un cuchillo en venganza. No, no. Aquí hay un luto, aquí hay un sufrimiento, aquí hay un dolor y en eso estamos ahora, ¿no? Y antes de ese luto y antes de ese sufrimiento, a mí me gustaría hablar, con Pablo, Mm. J, amigo mío, Decime, de la familia. la familia. Sobre todo de los padres y sobre todo de la madre, que es aquella que tiene una capacidad de acción, digamos, plena, ya que el padre tiene una pierna rota. Que bueno, que lo de la pierna rota a mí tampoco termina de convencerme, eh, para que la anule por completo cuando está en una situación de literalmente vida o muerte. Porque existe esa leyenda urbana, ¿no? De que cuando una persona se encuentra en una situación de vida o muerte, nacen en esa persona unos sentimientos, unos instintos de supervivencia que le otorgan unas capacidades físicas, muy superiores a las que esa persona consideraba que tenía. Mm. Se ve que en esta familia no es el caso. Y se ve que en esta familia, no es el caso hasta el punto de que cuando hay un momento al comienzo de la película, cuando aún no ha ocurrido prácticamente nada, bueno, para empezar, la familia en general, padre, madre, todos, son más pasivos que un gay en un bar de cruising en el Jumbo. Hostia, vaya chiste. Ok. Men, es terrible. O sea, desde el primer momento que uno ve que eso está yendo mal y nadie hace nada, le meten una hostia que le rompen la pierna con un palo de golf al padre y la madre, en cuanto ve esa situación y se lo encuentra en su puta cara, tienes literalmente 10 palos de golf al lado tuyo que puedes coger y tratar de ahuyentar a esos hijos de puta, no lo haces. Vas a tu marido, le intentas levantar mientras tienes esos dos tíos al lado. Ok, primera reacción un poco... bueno, no sé por qué está reaccionando así. Cuando ellos ya te han agredido, que anteriormente a eso no hayas hecho tú nada en defensa propia, porque literalmente ellos no han hecho nada, solo se están comportando de una manera muy extraña y puedes llegar a pensar que son todo cosas tuyas, ok, pero cuando literalmente ya le han agredido a tu marido, le han partido la pierna metiéndole una hostia, que tu reacción sea, en lugar de coger el palo, que tienes al lado y decirles, vete fuera o te meto yo, sea irte al lado y sudar la polla. Y no solo eso, sino cuando ya están dentro del salón, porque gran parte de la película transcurre dentro del salón, y la mujer va a la cocina a buscar una pastilla que darle al marido para el dolor, no cojas ningún puto cuchillo. Hija de la gran puta, ¿por qué no coges ningún cuchillo? O sea, me parece que tienen unas reacciones, o cuando cogen al hijo y lo agarran y le ponen el saco en la cabeza, te quedas parada. Coño, hay dos tíos que son unos psicópatas os han dicho ya que su intención es que los tres estéis muertos y tu reacción cuando están cogiendo a tu hijo, le están poniendo un saco en la cabeza, es quedarte parado diciendo, suelta al niño. O un momento en el que el padre, cuando ya ha ocurrido toda la vaina, están en el salón y están empezando ya a torturarle psicológicamente, porque aún no han hecho nada más que meterle el palo en la pierna al padre y demás, y ya está comenzando esa tortura y ya se ve por dónde van todos los derroteros,
que lo que le preocupa al padre sea decirle al asesino que cuide su lenguaje delante del niño. ¿Que le va a importar el lenguaje al niño si dentro de 8 horas va a estar con la cabeza volada? Pedazo de subnormal. No sé. Por mi parte, para mí lo que más falla, lo que menos, o sea, compro toda la parte autoparódica de la película, compro todas las críticas que trata de hacer Haneke, todo el subtexto de la película lo compro. Lo que no compro tanto es la propia, lo propio fidedigno del comportamiento de los personajes durante la película, sobre todo de la Yo, familia. ahí es que el comportamiento responde al propio género en sí, que es el slasher. El slasher es ese género que los personajes solo hacen idioteces todo el rato. Es un género que podríamos definir como puro espectáculo, más que arte en sí, pero bueno, ya esto es otro debate en concreto, pero es ese género, el slasher, en el que obviamente es hiper obvio que hay un monstruo en el sótano y la protagonista va a bajar al sótano y tú estás diciendo, pero no bajes, no ves que está ahí, es que es obvio que está ahí y la protagonista está bajando. Y ahí pues reside un poco la gracia de la película. Ahí Funny Game lo único que está haciendo es representar el protagonista promedio de los slasher y de los home invasion. ¿Que te gusta el género? Pues como que me gusta como a mí, por ejemplo, pues yo es que ni me di ni cuenta, no me di ni cuenta sinceramente de los pasivos que son los personajes, porque yo estoy acostumbrado a personajes el triple de imbéciles que esto. Y Ya. lo del lenguaje, yo creo que también es una crítica hacia el espectador, porque el padre ahí está siendo como un espectador promedio en donde lo único que le molesta de día a día es que su hijo hable bien, pero que no le importa una mierda que en las películas que ve o en los dibujos animados que ve, todo gira en torno a golpes, a sangre, etcétera, ¿no? A la violencia. Sí. Yo aquí, Sí, puede ser. Fíjate que esa lectura que tú dices no la había hecho y sí la veo, la puedo comprar, pero la parte pasiva la sigo manteniendo, sí, sí, honestamente. yo te Yo digo, también porque cuando por el hecho de que yo no no estoy veas un acostumbrado al slasher género. medio, exacto, no veas un slasher medio, no veas Viernes 13 porque te vas a volver loco, o no veas Halloween porque te vas a volver loco. Los personajes son literalmente, bueno, es que la gracia es esa, que son adolescentes con las hormonas revolucionadas y que es obvio que hay un asesino, porque acaban de ver un colega muerto y no les da por llamar a nadie. No le da por llamar a la policía. Ven a su amigo muerto y no le da por llamar a la policía instantáneamente, sino que le da por... ¿Hay alguien ahí? Y entonces como, ¿pero qué? Está tu colega destripado. Ya, Lo que te iba a decir es que aquí es cuando ya me vuelvo abogado del diablo. Y es la película me encanta, pero yo le veo dos cosas que criticarle a la propia película. La primera, Haneke desprestigia al cine de suspense y de terror diciendo que es como un cine de estereotipos. Y yo lo que creo es que él en concreto está haciendo una crítica al cine exploitation de terror. Es decir, las películas pioneras del terror, por ejemplo, Halloween, que fue el primer slasher, yo creo que tiene un valor que es eso, ser la pionera. El problema es el resto de películas slasher que se hicieron simplemente para ganar dinero. Haneke no critica las películas de suspense y de terror de autor, no critica El Exorcista, no critica Hereditary, no critica Babadook, sino que critica las otras películas que son simplemente, pues eso, entretenimiento puro, que la gente va al cine a verla así como así. Y es más, te digo que, por ejemplo, por lo general las películas de terror que son buenas, porque no solo es un monstruo matando gente, no son muy queridas por el público en general, porque la gente espera eso y no es lo que se encuentra, sino que se encuentra un poquito más, ¿no? O sea, la primera, de las dos críticas que le tengo yo a Haneke, esa es la primera que tengo. la Sí, mira. segunda. Y la segunda, pues ya sería que no sé si la crítica que hace Haneke al espectador realmente tiene sentido. Es decir, entiendo la crítica que hace a la Un momento, industria, ¿sí? un momento. Como esta segunda crítica, podemos decir ya que empieza a ser parte de nuestra propia interpretación de la película. Mm. ¿Qué te parece si lo dejamos para una parte final del programa? Hacemos un breve descanso y Dale. ahora seguimos con ello. Pues vamos a ello.
Y estamos de vuelta en Another Regular Podcast para enfocar el final de este programa dedicado a Funny Games. Y como siempre, o casi siempre, según nos dé, vamos a tratar en este final de un poco hablar de las lecturas, ¿no? que hacemos y del subtexto o de la propia obra. Y para ello vamos a contar con la segunda parte de la crítica que el señor John Paul John tiene que Paul, ¿eh? hacer de Funny Games. Así que por favor, ilústranos. Bueno, eso, lo que comentaba es que no sé si tiene sentido real la crítica que hace Michael Haneke al espectador, diciendo que el espectador es morboso, y porque creo que esto ya va más allá de la cultura, sino de la propia entidad humana. Es que a los seres humanos nos interesa el morbo, pero nos interesa el morbo no a los humanos, sino a un tipo concreto de personas. Yo creo que es una crítica generalizada que no a todas las personas les interesa ver violencia. De hecho, hay muchas personas que no les gustan ciertas películas porque dicen, no, es que es muy violenta. Y puede ser que no sea violenta. De hecho, entiendo que entiendo su crítica, porque sí es verdad que nosotros, los espectadores, cada vez nos hemos hecho más eh, duros con respecto a la violencia. Es decir, por ejemplo, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick se consideraba una película ultra violenta, pero es que hoy en día La Naranja Mecánica es una película pues que de violencia bastante normalita, ¿eh? El espectador medio que la ve se sorprende. De hecho, yo alguna vez tuve algún debate con algún amigo de ellos diciendo, no, es que se describe como una película ultra violenta cuando en realidad hay acción sin más. Y yo digo, claro, para ti, ahora, en tu generación, pero es que la película cuando salió era ultra violenta. Hoy en día quizás la casa que construyó Jack del Lars von Trier, que más o menos critica lo mismo que está criticando Haneke ahora, eso sí es una película ultra violenta, pero porque es muy explícita. O el final de Taxi Driver de Scorsese también es una escena muy violenta. Y sí es verdad que nosotros los espectadores nos estamos endureciendo y más con las redes sociales, porque a través de las redes sociales, seguramente te haya pasado a ti, alguna vez mirando Twitter, de repente te encuentras una escena de gente peleándose en la calle o gente pegándole palizas a animales o violencia súper explícita en concreto en redes sociales, cuando tú dices, es que esto directamente no debería estar ni en la red. En ese caso en concreto, tengo que decir que yo todas las veces que me encuentro, como bien dices, en redes sociales con algún vídeo de violencia muy explícita, hacia, por ejemplo, hacia animales o de una persona a otra, o cuando hay violencia hacia un niño o hacia personas ancianas, eh, todos esos momentos yo directamente nunca veo esos vídeos. En plan, yo soy el tipo de persona que prefiere no ver esos vídeos. Por ejemplo, una polémica que hubo hace poco con un tema de, es que no recuerdo cómo se llamaba el sitio, pero de unos animales que había en un sitio, no sé si recuerdo que era en Madrid, que los tenían allí para usarlos en pruebas y movidas así. Pues al parecer salieron imágenes y vídeos del estado que tenían esos animales y la gente súper loca y tal, que lo comprendo perfectamente, pero yo es que lo siento, no, prefiero no ver las imágenes, porque paso de quedarme con mal cuerpo, paso de quedarme con el estómago revuelto por ver algo que no tengo ninguna necesidad de verlo. Ya sé que el mundo está a la mierda, no necesito estar recordándomelo constantemente. Es Pero que hablando de todas estas películas que representan este tipo de situaciones, has nombrado Taxi Driver y has nombrado la otra de Lars von Trier, pero se habla de de una película que puede ser que en algún momento tengamos que hablar de ella, que tú y yo nos las hemos gozado, que es nada más y nada menos que Salvó los 120 días de Sodoma. una película de mi infancia, de mi adolescencia. No, no irónicamente. Salvó los 120 días de Sodoma. No irónicamente, lo cual es muy preocupante. Pero bueno, ¿qué va a Es muy ser? preocupante. Que precisamente es una película que nada más y nada menos que le costó la vida a su director. Sí. Eh, el pobre Pasolini, que fue asesinado bueno, o corre la leyenda de que fue asesinado precisamente por lo polémico y lo Irreverente que fue la película. incomprensible, exacto, lo incomprensible y lo incomprendida que fue en el momento su película, que hoy en día, bien es cierto que, como tú dices, estamos ya más inmunizados y ya no nos llama tanto la atención, pero sin embargo, solo los 120 días de Sodoma, a pesar de ser una película del 75, que acabo de mirar para no equivocarme con la fecha,
del 75, es una película que uno y yo la veo y es una película desagradable. O sea, es Sí, una sí, sí. película que te incomoda. Sí. Y en ese sentido, yo sí entiendo la crítica que hace Haneke al espectador, porque, porque es verdad. Pero No, o sea, ¿di? sí, dime. Que yo creo que el espectador consume lo que la industria le da a consumir, ¿no? Es decir, si en España se consume poco cine español es porque los cines, las salas de cine, proponen poco cine español y proponen mucho más cine internacional. Entonces el espectador medio, que recordemos, y aquí sale de nuevo la palabra maravillosa, vamos a poner algo, un premio al primero que diga la palabra en cada programa. El trabajador medio que está obligado por el capitalismo a trabajar diariamente y luego llega a su casa y solo tiene un par de horas para desconectar, no se va a dedicar a buscar cuál es la película más excelsa o la mejor película, sino simplemente quiere puro entretenimiento. Entonces yo creo que es una crítica injusta a los espectadores, cuando yo creo que la crítica real reside en, en los formatos. La crítica a las películas de terror puede ser buena, yo creo que está mal enfocada, y la crítica a la En ese industria puede ser sentido, buena. puede ser que si en lugar de verlo como una crítica que se realiza al espectador, es una crítica a un sistema que legitimiza la violencia, Por sí ejemplo, puede ser ahí sí. una crítica viable. Porque al final, no es que, o sea, yo sí veo cierta parte, no digo todo, pero sí veo cierta parte de culpa en lo que uno consume. En el sentido de, vale, tú ves, por lo general, no ves cine español porque lo que te ponen en los anuncios de televisión es cine de Hollywood, no cine español. Pero quien se para a ver un vídeo en Instagram o en Twitter de unos cachorros de perro que son apaleados hasta matarlos, quien ve ese vídeo es Eres tú. porque quiere. Nadie te está obligando a ver ese vídeo. Exacto. Ahí entiendo esa parte de, ¿por qué lo estás viendo? ¿Qué te aporta a ti ver un vídeo de una persona apaleando unos perros hasta la muerte? Cuando lo ves en una película, porque aquí volvemos a la parte de la película, es ficción y te lo puedo, o sea, puedo comprarlo, porque yo veo Salud los 120 días de Sodoma y puedo verla sin tener que apartar la vista, porque sé que es ficción de principio a fin. Y no sé hasta qué punto es hipócrita por mi parte decir que yo si veo una escena, un vídeo en una red social que una de esas escenas que aparecen en las películas estuviese ocurriendo a una persona en la vida real, yo lo quitaría. Ya. Porque sé que no es ficción, porque sé que esa persona sí que está sufriendo de verdad, sé que esa persona sí está siendo torturada de verdad, está siendo asesinada, está siendo mutilada, está haciendo lo que sea. Una persona o un animal, independientemente de lo que fuere. Y en el caso de Haneke, bueno, yo entiendo cierta parte de la crítica, pero es que es lo que te digo, esa crítica podría ir mucho más allá y pensar que no es tanto lo que el espectador quiere, sino lo que el sistema le vende. Al final, quien legitimiza la violencia en lo cotidiano, en la vida diaria, es el sistema, ¿no? Quien nos pone imágenes en los telediarios todos los días de... Que no digo que no tengamos que ser conscientes de que eso ocurre, ni mucho menos, pero quien nos pone imágenes en el telediario todos los días de edificios en Siria o en Palestina bombardeados y de niños mutilados, es el sistema. Sí, de Que sí es hecho, cierto que hace falta ser conscientes de eso, pero... sí, de hecho, yo creo que la crítica hacia el espectador en cuanto a la ficción, lo que tú mencionaste de si soy hipócrita por ver esta película y no por ver vídeos en Twitter, es que a mí la crítica que hace Haneke cuando se refiere a que es lo mismo ficción y realidad me parece sinceramente absurda, y no por deslegitimar lo que él dice, sino porque literalmente es ficción. Es que creo que darle una vuelta a la ficción que creo que no tiene, que no es real y simplemente sirve para abstraerte de la realidad. Si tuviésemos que consumir solo cosas que fuesen moralmente aceptables, es que literalmente es un coñazo. Y grandes películas o grandes obras de la historia, del arte, no son moralmente buenas y son ficción, por eso las vemos. Y luego, con respecto a lo que tú Y dijiste, ya no que... solo películas, prácticamente cualquier tipo de manifestación artística a Sí, lo sí, largo de la historia del arte, exacto. no todo tiene por qué cumplir unos cánones o unos... eh, o estar dentro de un marco ético y moral aceptable, porque es que no lo Y, está. Y si no es la obra de arte en cuestión, es el artista que la hace. no.
Y ya hablaremos Si algún empezamos a episodio. censurar, pues Ya, complicado la sí, censura. Que ya hablaremos algún episodio de Martin Scorsese, pero yo creo que la violencia es una cosa que pertenece a la entidad del ser humano. Los seres humanos somos seres que son violentos, y esto ya yo creo que no pertenece tanto a qué tipo de personas, sino la violencia en sus distintas escalas, en violencia psicológica, violencia física, etcétera. Y yo creo que nadie interpreta la violencia como lo hace Scorsese, ya hablaremos de él en su día, pero sí creo que hay un problema, que es que toda la cultura, o básicamente la mayoría de la cultura, gira en torno a la violencia. Muchas de las películas que vemos tienen violencia. En los videojuegos que jugamos, prácticamente en todos los videojuegos consisten en o vencer o matar o derrotar o a los enemigos. Los libros, muchísimos libros, todos giran en torno a la violencia. Y yo aquí es donde rompo una lanza. ¿Por qué? Porque eso significa que en nuestro día a día eso no existe. Muchas veces nosotros consumimos cosas que no, en nuestra vida no están para poder sentir esas emociones, ¿no? Entonces nosotros consumimos violencia porque en nuestro día a día no hay. En- por lo general yo dudo que alguien que se dedica a matar vea películas de matar. Es absurdo lo que acabo de decir, o es muy naif, pero bueno, es lo que yo me imagino. Mucha claro, gente pero se... esa es una lectura de consumes contenido, ya sea literario, cinematográfico, Lo el que sea. tipo artístico que sea, cultural que sea, que te vende una violencia porque en tu día a día no hay violencia. Te lees El Señor de los Anillos y ves cómo matan orcos porque en tu día a día nadie mata a nadie. Pero es que precisamente, bueno, a lo mejor cuando tú le digas, o sea, entiendo lo que dices, Hmm. pero si tú le dices eso a alguien, digamos a un polaco promedio en el año 40 del siglo XX, pues te va a decir, tu puta madre es puta. Hombre, pero él seguramente no lo consuma. Por ejemplo, pasa mucho Claro, que la gente dice que cuando tienes hijos ves la pedofilia o la violencia en los niños de otro modo en las películas, ¿no? Lo he escuchado, yo no tengo hijos ni y conozco a poca gente que los tenga, la verdad, pero eh, eh, tu madre y tu padre, por ejemplo. no, pero no en ese sentido, sino Ya. con los que pueda hablar sobre cómo es criar un hijo, etcétera. O no he hablado con mucha gente, pero sí creo que, por ejemplo, si tú has sufrido, imagínate, un asesinato familiar, que se te haya muerto tu madre o tu padre o tu primo o lo que sea, pero porque lo han matado, cuando veas ficción y ocurre un asesinato, lo vas a llevar mal. O una violación, por ejemplo. Si tú Pero has esto sido... entronca con el tema del humor, por ejemplo. Claro, pero porque siempre te lo he dicho, ¿eh? Esto recuérdalo, grábatelo en el cerebro. El terror, el suspense y el humor están unidísimos. Y di. Ya. Que esto entronca con el humor era simple y sencillo. Entronca con el humor en tanto que, ¿dónde están los límites del humor? En los límites de lo que a mí me ha afectado y a mí me ha pasado personalmente. Pues sí. No puedes hacer chistes sobre tener cáncer si yo he tenido cáncer o si algún familiar cercano ha tenido cáncer. No puedes hacer chistes sobre tal cosa y esto. Hablando de un humor tirando a negro, claro. Si es humor blanco, obviamente no va a haber ningún problema de este tipo. Pero esos límites del humor negro están donde están mis experiencias vitales. Pues aquí con esto es exactamente lo mismo. Ya, yo creo que Haneke hace una crítica, sobre todo se equivoca haciendo la crítica al público y no tanto a la industria. Esa es mi conclusión final. Que Bueno, pues si te parece, Dime. nada, si quieres termina de decir y ahora retomo yo. Bueno, básicamente eso, Funny Games es una película maravillosa que se la recomiendo a todo el mundo. Es una película arriesgada, es una película de culto que es muy querida y no es lo que parece a priori. Y bueno, eso. Véanla, chavales. Es una película que si no la has visto y has escuchado todo esto, ya no merece para nada la pena porque lo más loco ya te lo hemos explicado, pero bueno, no pasa nada, Exacto. aún así puedes vértela. Pero como siempre, si estás escuchando esto y no lo has visto, chúpala. Y para ya finalizar, si te parece bien, nombrar brevemente, como siempre, o como casi siempre, alguna escena que recuerdas especialmente, hacer posible una que no sea la del mando. Hostia, pues ya me lo pones complicado. Y
Pues te diría, si Bueno, no la si del quieres la mando, demanda sí o sí, pues, bueno, pues yo creo que la sí. del mando es top uno objetivamente, esa es la mejor escena de la película, pero yo diría que si no es la escena de la madre llorando en el salón, es la del cuchillo final. Cuando le quitan el cuchillo, que es cuando ya Haneke, yo creo que Haneke en esa escena, cuando la protagonista, como tú mencionaste antes, está en el barco y va a cortar las cuerdas y le quita el cuchillo, ya Haneke es reírse de nosotros. Él se está burlando diciendo, pero de verdad, esperabas que iba a sobrevivir después de que el otro cogiese el mando y le diese marcha atrás, rebobinase la película. ¿De verdad pensabas que iba a sobrevivir solo porque tenía un cuchillo? Eso me encanta. Ya. Bueno, yo, por nombrar algo distinto a todo lo que se ha nombrado hasta ahora, una escena o secuencia que me gusta mucho de la película es todo el momento de los huevos, al principio. La tensión que hay durante toda la secuencia de los huevos me parece brillante. En el momento de viene el chaval a pedirte los huevos, le das los huevos, se le rompen, viene a pedirte más, ok, le das más huevos, se le rompen de nuevo. Esa tensión de toda esa secuencia me parece que está muy lograda porque a mí me hizo sentir muy tenso Sí, no ese sabías momento. cuándo todo iba a estallar, ¿no? Exacto, no sabes en qué momento va a terminar de estallar todo, sabes que va a estallar, pero no sabes en qué momento. Y me parece que sí, puede ser una de las escenas que menos autoparódicas de toda la película, porque sí que se ciñe más a lo que se supone que tiene que conseguir el género, pero me parece una película no, una secuencia que está muy bien lograda y que consigue mantener una tensión brutal y me parece que está muy bien llevada el tema de la secuencia con los huevos al principio. Pero dicho esto, J, John Paolo, amores míos, Amor mío, hemos llegado a las finales. a los finales. Así que, si te parece, dinos de qué va a ir el siguiente programa y echamos el cierre. Siguiente programa, como siempre, vanguardismo del podcast, vamos a hablar sobre uno de los mejores discos de rap en español, o por lo menos para mí, que es El Círculo de KCO. Dicho queda, próximo programa el ciclo de KCO, no perderse, no perdérselo, chavales, que va a estar buenardo. Nos vemos hasta la semana que viene, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Hasta la próxima.